Y así, amados, concluidos los anuncios, pues vamos a pasar a la predicación, donde estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Esta sería la segunda prédica orientada a este tema del Espíritu Santo. Y quiero invitarte a que hagamos una breve oración antes de iniciar. Pero antes de orar, quiero glorificar el nombre del Señor, ¿no? Puesto que quizás podrás estarte preguntando, oye, ¿qué día especial será hoy? Que el pastor vino ahí con flus y esto. No sé, ¿será que estará celebrando, por decir algo, el día de el desembarco en Normandía o algo así por el estilo? No tiene nada que ver con eso, mis amados. Aunque eso sí es un momento histórico, justo de un día como hoy, 6 de junio del año 44. Lo que estamos celebrando es el matrimonio de nuestros hermanos Rolando y Sonia. Rolando y Sonia son unos nuevos convertidos. Recientemente, hace un par de semanas, bajaron a las aguas, se bautizaron, y el día de hoy, luego de haber formalizado su boda por el civil, pues recibieron la bendición eclesiástica para la gloria del Señor. Así que pues la ocasión era especial, una ocasión especial requiere pues también un traje especial, y por eso estamos así, alegre y contento, porque vemos que la mano de Dios no se detiene. La iglesia sigue creciendo, hay bautismos, hay matrimonios, hay nuevos convertidos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora sí, amados, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia agradecidos y te rogamos, sé tu propicio sobre nosotros. Que nuestro oído esté atento a tu palabra, que podamos escuchar, Señor, lo que tienes para decirnos, y que podamos, mi Dios, recibir esa palabra, y esa palabra nos anime a continuar en esta senda. Porque dice tu palabra que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas tú, Señor, nos libras. Tu palabra nos alienta, consuela, anima, conforta, exhorta. En tu palabra descansamos. Ella es roca fuerte, ancla segura. Así que, mi Dios, hoy te ruego y te imploro y te pido que no vuelva a ti vacía y haga en cada uno de nosotros en conformidad con lo que te has propuesto. Amén. Amados, hablamos hace unas semanas atrás a propósito del Espíritu Santo, y les había comentado que había al menos 5, vamos a llamar, funciones que el mismo Señor había hablado acerca del Espíritu Santo. Y tomamos como referencia el discurso del Señor esa noche cuando Él fue entregado. Así que voy a retomar desde allí y voy a tomar lo que, no queriendo establecer un orden de importancia, sino queriendo, vamos a decir, seguir la línea del discurso del Señor, los coloqué en ese orden. No quiero decir que una cosa sea más importante que otra, sino en la medida que el Señor lo fue hablando, allí lo coloqué. Así que en ese discurso, lo primero que vamos a conseguir en el capítulo 14 tiene que ver con la función del Espíritu Santo como consolador. Más específicamente en Juan 14, versículos 16 al 18, dice de esta forma: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo, la noche que fue entregado,
hablaba a sus discípulos y les decía a sus discípulos que había llegado el tiempo que ya Él les había anunciado de antemano, pero que no habían entendido. Y quizás no fue tan enfático esa noche a propósito del evento morir, porque quizás les resultaba incomprensible a ellos, pero sí fue enfático en decirles que se iba a ir. Y esto lo pudieron comprender, vamos a decir, clarito, y se entristecieron porque el maestro decía: me voy. Para consolarles, para confortarles, para animarles. Porque eso siempre está, vamos a decir, en el corazón de Dios para con nosotros, cuando nos ve entristecidos. Les comenzó a revelar verdades celestiales, a fin de que pudieran asirse de ellas y en ellas hallar consuelo. Le comenzó a decir cosas que no les había dicho antes. Esa fue una noche de revelaciones profundas, no completa, porque Él le dice: tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no lo pueden sobrellevar. Pero sí les dijo muchas cosas que antes no les había dicho, que definitivamente impactaron su corazón. Porque estos hombres, como Jesús no había sido glorificado y por lo tanto el Espíritu no había venido sobre ellos, y su comprensión escritural era limitada, pobre si se quiere, quien abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras es precisamente el Espíritu Santo. Lo que hacían con estas palabras que el Señor les daba era que las atesoraban en el corazón. Y yo te recomiendo que cuando Dios te diga algo que tú no entiendas, sea que te lo revele directamente, sea que tú lo leas en la palabra, sea que tú lo escuches en una predicación y tú sepas que eso es una palabra de Dios, pero que no la logres entender, simplemente métela en tu corazón y guárdala allí. Porque va a venir el tiempo en que te va a ser revelado lo que el Señor te quiso decir, y ese va a ser un momento glorioso. Así que estos hombres no entendían bien lo que estaba diciendo, pero lo metían en su corazón. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Con lo cual Jesús les quiso decir o recordar, porque ellos lo sabían: yo he estado con vosotros todo este tiempo y os he consolado. El hecho de que yo me vaya no significa que van a quedar sin consuelo. No. Yo voy al Padre, y cuando esté con el Padre les voy a enviar otro consolador. Este consolador va a estar con ustedes para siempre. Y luego lo identifica y dice: es el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque hoy en día hay vamos a decir, como un patrón, un denominador común, donde todos somos hijos de Dios, todos somos amigos de Dios, todos somos padres de Dios, todos conocemos a Dios, todos vamos a Dios, todos para el cielo. Eso no es bíblico ni es cierto. El mundo camina y el mundo no me refiero a la creación física. Cuando hablo del mundo me refiero al hombre. Esta creación llamada hombre, llamada ser humano, que le ha dado la espalda a Dios, que ha endurecido su corazón, que ha privilegiado sus deseos y ha privilegiado sus peticiones, sus sueños por encima de los de Dios, camina con paso firme y seguro hacia el infierno. Perdidos y no saben que están perdidos. Por eso les dice: este Espíritu, este Consolador que les voy a enviar, el mundo no lo puede recibir porque no le conoce.
pero ustedes sí le conocen. Sí le conocen porque mora con vosotros. Y obviamente ellos entendían que se refería a Él mismo. Pero luego les dice algo que quizás se quedan así como un poco, ¿cómo va a ser esto? No. Y estará en vosotros. Porque si solamente armaban como que un razonamiento lógico, decían, pero ya, eso es así como aquello que nos dijiste aquella vez, Juan 6, que teníamos que comer tu carne y beber tu sangre para tener vida eterna. ¿Será que estás pensando que nos vamos a convertir en caníbales? Y cuando hablas de que estará en vosotros y se supone que eres tú, ¿cómo es eso que vas a estar dentro de nosotros? Queda como un poco cosas por explicar, cosas por entender. Y luego les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué un consolador? ¿Por qué cuando habla del Espíritu Santo, quien es Dios, digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, de todo poder y de toda majestad? ¿Por qué? Lo primero que dice del Espíritu Santo es que va a actuar como un consolador. Hay varios pasajes de la Escritura que nos ayudan a descifrar esto. Uno de esos primeros pasajes está justo en el discurso, en este mismo discurso de esa noche. Si nos ponemos en el momento, diría unos minutos después, ¿no? Al rato después de haberle dicho esto, le va a dar esta revelación. Si lo pongo en términos de lo que estoy leyendo, un par de capítulos después, en el capítulo 16, el Señor les dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú sabes, viniendo de la boca de Jesús, uno dice, wow. A lo mejor uno ignora, no alcanza a ver. Una oportunidad, escuchaba un profeta decir que venían tiempos de gloria para Venezuela en lo que se refería a la expansión del Evangelio. Y luego decía, porque países, decía la palabra profética, como Cuba y como Irán, abrirán sus puertas a los venezolanos y estos llevarán mi palabra a esos lugares. Y recuerdo la congregación se levantó y comenzó a gritar, sí, gloria, aleluya. Y no era que yo no me contentara, pero yo me quedé viendo a la congregación y le dije, ¿tendrán estos una pizca de idea de lo que eso significa? De los cambios que tienen que producirse en este plano terrenal para que algo como eso se dé. Porque es claro y evidente que son dos países cerrados al Evangelio. ¿Por qué van a abrir sus puertas a nosotros y van a permitir que nosotros hablemos del Evangelio allí? Y naturalmente, gloria del Señor, pero eso significa, mis amados, grandes cambios para permitir una introducción como esa, con el único propósito de expandir el reino de los cielos, la única razón que vale la pena por cual todas las cosas sucedan aquí sobre la faz de la tierra. Así que si Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, ningún predicador puede levantarse en ningún púlpito del mundo para decir que la iglesia de Cristo no debe sufrir absolutamente nada, que la iglesia de Cristo tiene que tener calidad de vida tipo como que no sea multimillonario y que aquí no debe tener ninguna clase de sufrimiento y pasar ninguna clase de tormento, porque ese predicador, ese pastor, apóstol o como se llame, está yendo contra la Escritura, porque el mismo Señor, dueño de la iglesia, digo, la iglesia va a pasar por aflicción. Entonces, malamente te diría yo,
ven, recibe a Cristo y todos tus problemas se van a terminar, todos tus problemas se van a acabar. Cuando el Señor de la iglesia, la noche que fue entregado, dijo: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La necesidad del Consolador es evidente. ¿Tú sabes por qué? Porque en este tabernáculo de carne estamos llenos de emociones. El Señor nos hizo con la capacidad de sentir estas emociones: gozo, tristeza, felicidad, amargura. Cosas, vamos a decir, buenas, vamos a llamarlos sentimientos buenos, sentimientos malos, vamos a llamarlos así, o contaminantes, vamos a llamarlo de esa forma. Tenemos esa capacidad inherente a nosotros. Puedes sentir mucha paz en el momento, por ejemplo, que se va un familiar. Pero el hecho de que sientas paz de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no quiere decir que no me sienta triste. No quiere decir que no llore. No quiere decir que mi familiar no me haga falta. Y a lo mejor no lo demuestro delante de los demás, pero en mi intimidad con Él, conociendo Él mi debilidad, conociendo Él mi aflicción, Él me dice: ten confianza, yo he vencido al mundo. Y el Consolador, el Espíritu de verdad, entra en acción y me consuela. A veces su consuelo es así, tipo, no sé, vamos a decirlo así, de esta forma, que te apapacha. Y wow. Pero a veces no es así. A veces el consuelo es una palabra, de esas palabras que son como martillo que quebranta, de esas palabras que son como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y separa las intenciones del alma del espíritu. Cuando Él llamó a mi pastor a su presencia, a quien amaba como un padre, me sentí desolado. Mi pastor, mi padre espiritual, amaneció enfermo un lunes, y el viernes de esa semana en la mañana estaba partiendo con el Señor. Vivíamos en el campamento. Por ser un sitio aislado, no había manera realmente de comunicarnos, no era época de celulares ni nada de ese tipo de cosas. Ese domingo siguiente hubo que salir a la entrada de la zona rural para atajar a los hermanos que venían entrando, que se congregaban con nosotros los domingos, que el domingo anterior, cuando se fueron, dejaron al pastor ahí bueno y sano, y atajarlos antes de que entraran para decirles: sabe, el viernes el pastor se fue con el Señor. Y todos quedaban: ¿what? ¿Qué pasó? Y recuerdo que estaba yo tirado en el baño de mi casa solo, todo el mundo estaba afuera, los niños, mi esposa, y ahí estaba llorando y le decía al Señor: ¿por qué me hiciste esto? Lo sentía de alguna forma como una afrenta personal. Y entonces el Consolador intervino y me dijo, y no por esta razón se lo llevó, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Nadie parte de este mundo, aunque nos parezca conseguir razones en este mundo. Fue culpa del médico, del doctor, fue culpa de la concha de plátano que pisó y se resbaló. No es culpa de nadie. Nadie se muere si el Señor no lo llama a su presencia, si el Señor no lo permite.
Pero con cada evento, sea un evento de esta magnitud, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros y propósito de vida. Y recuerdo, estaba yo ahí en ese baño llorando y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, vino a mi vida y me dijo las siguientes palabras: porque tu bastón soy yo, no es Él. Fue como que se hubiesen como que cerrado, porque comencé a pensar en términos espirituales y entendí. Nadie puede ocupar el lugar del Espíritu de Dios, el lugar de Dios en el corazón. Y no era que yo tuviera una idolatría con Él, pero era como que no podía digerir este evento y darle gloria a Dios. Ok, ya Él no está, ya no hay quien responda preguntas, ya no hay quien interprete sueños, ya no hay, pero tú sigues estando aquí. El bastón de todos nosotros eres tú, no es Él. Aunque Él ya no esté porque tú lo llamaste, igual todo esto continúa y sigue porque tú sigues estando aquí. Así que el Señor nos dijo de antemano: en el mundo tendréis aflicción, pero yo os he dado un consolador. Esta línea de pensamiento la conseguimos a lo largo de la palabra. Y como les dije, hay muchas porciones que pudiera citar, pero no las voy a traer todas. Traigo esta primera porque, bueno, definitivamente si lo dijo el Señor, eso es importante que lo hablemos porque Él es el Señor, el dueño de la iglesia. Pero cuando leemos a Pablo, fíjate lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el tipo de versículo que quisiéramos borrar, ¿no? O algunos que quieren, no sé, dárselas de vivo, vamos a decir así, ¿no? Esa viveza caribeña que nos caracteriza y que nos hace tanto daño. Dice, bueno, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ok, yo no quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús. Como que si fuese posible vivir en Cristo Jesús de otra forma que no fuese piadosamente. No traten de buscarle una lógica o hacer inferencias que no son posibles. Si Pablo no hubiese dicho piadosamente, si solamente hubiese dicho, y también todos los que quieren vivir en Cristo Jesús, estaría acertado decir piadosamente, decir todos los que quieran vivir en santidad en Cristo Jesús, exactamente lo mismo, porque no se puede vivir en Cristo Jesús de otra forma que no sea piadosamente, en piedad, en obediencia, en sujeción a Dios, dándole a Dios el primer lugar en el corazón. Aunque coloca una característica, vamos a decir, necesaria, no es que está haciendo ver que se puede vivir en Cristo Jesús de otra forma. No, es la única forma que se puede vivir realmente en Cristo Jesús. Tomado, vamos a ponerlo en otras palabras, de Romanos 8 podemos decir: si vives en Cristo es porque vives por el Espíritu. Aunque seas parte de la iglesia, si no vives por el Espíritu, estás en la carne. Y si eres un cristiano carnal, aunque estás en medio de nosotros, no eres parte de nosotros. Y eso lo recalco para entender, no hay forma que escapemos de la persecución. Miren, no sé, la persecución aquí en Venezuela y en muchos países occidentales toma otros matices, ¿no? En el sentido quizás que, bueno, te la agarran contigo para burlarse de ti, el loco, el aleluya, o qué sé yo. No, eres el elemento para hacer todas las guasas ahí en la oficina, o aún inclusive burlas, ¿no? del sexo opuesto, según sea masculino o femenino,
a propósito de tu conducta y de tu moralidad, porque vives en Cristo Jesús piadosamente. Pero en otros países esta persecución toma otros matices totalmente diferentes. Te voy a proponer algo, porque quizás, yo sé que algunos de ustedes lo saben, especialmente los que son amantes de las misiones, ¿no? Pero la mayoría de la iglesia no lo sabe, ¿no? Cuando tú lees la lista de los países donde hay una mayor persecución de cristianos, entendiendo por persecución, vamos a decir lo que entenderíamos en el significado global de esa palabra, es decir, alguien me está persiguiendo para hacerme daño, alguien me está persiguiendo y quizás me pueden matar, alguien me está persiguiendo y me está persiguiendo por causa de mi fe. Te sorprenderías que uno de los países que está en esa lista es Colombia. Tú dirías, ¿qué? Ya va, un momentico. Aquí todos los países de Latinoamérica son católicos, por acá, aquí hay democracia, todo lo que sabemos. Es como que concebir que un país que tiene una naturaleza similar a la nuestra, pues, como que se vaya más allá de solamente decirle, están los aleluyas, los locos estos, los evangélicos. Pues sí, ¿sabes? Porque la presencia de Cristo hace que la gente abandone prácticas incorrectas, ¿no? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las redes de narcotráfico. Y estas personas que se han dedicado a la delincuencia, que se han dedicado a hacer estas cosas malas solamente por lucro, por tener poder temporal, porque si no se arrepienten cuando esta vida termine, ya entonces será muy tarde para volver atrás, han achacado a los cristianos las pérdidas de su negocio. Porque entonces predican la palabra, la gente se convierte y ya no hay forma de extorsionarlos o de hacerlos hacer cosas malas para que este negocio siga prosperando. Y la solución que ha conseguido es, bueno, vamos a matar a esos pastores, vamos a matar a esos misioneros, vamos a eliminarlos, vamos a erradicarlos porque son perjudiciales para el negocio. La razón de la persecución toma matices, ¿no? En un país de corte comunista, la existencia de la iglesia va en contra de la existencia de ese mismo Estado que por filosofía y fundamento es ateo, no cree en Dios. Aunque tenga que poner en sus periódicos la fecha del nacimiento de Cristo, aunque tenga que asumir ciertas posiciones y posturas que de alguna manera testifican en contra de eso, de que son ateos, de que Dios no existe, la existencia de la iglesia, y no solamente de la iglesia, en el caso de los comunistas, de todo lo que se llame Dios, en cualquiera de las religiones monoteístas, van a ir en contra de esto. O si hablamos de países donde las religiones son radicales, como los musulmanes, no decir en todos los países musulmanes, pero en una buena parte de ellos, es un delito que abandones el ser musulmán. Es un delito, es un riesgo, es un peligro grave de que tú seas un misionero en esos países, ¿no? Y te voy a decir otra cosa que toma la persecución, ¿no?, en estos países de Oriente. Muchas veces exaltamos y alabamos a Israel por ser dentro de los países del Medio Oriente el único que tiene una sólida democracia, que de alguna manera vive con parámetros de Occidente, que tiene una economía pujante. Pero tú sabes, en Israel es un delito ser misionero. Y aunque no hay leyes como las leyes de los musulmanes en cuanto al que te pueden quizás matar o algo así, a lo mejor te van a expulsar del país, pero no se contempla la posibilidad de una predicación pública, de hacer proselitismo para hacerles entender a ellos, están todavía bajo la ley, ya vino el Mesías, hay que cambiarse a la gracia. Eso está execrado de ese país. Si alguno de nosotros quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución, algunos en mayor intensidad. Y déjame decirte algo, y a lo mejor te vas a poner bravo conmigo, ¿no? Porque tú sientes que tus sufrimientos y que tus aflicciones y que tu persecución, bueno, te hace la vida de cuadritos, y entiendo, pues,
pero esa es la carga que tú puedes soportar o que yo puedo soportar, que vivo de este lado del planeta. Pero de alguna manera nuestras coronas, nuestras recompensas están de alguna manera ligadas con los sufrimientos que padecemos por causa de Cristo. Así que veremos diferencias, ¿no?, entre estos grandes pastores y apóstoles y profetas del lado de Occidente, que van en sus propios aviones y que tienen tantos lujos y tantas cosas, y aquellos que están del otro lado, que no tienen ningún título rimbombante, no tienen, vamos a decirlo de esta forma, ni siquiera dónde caerse muertos, pero sus sufrimientos por causa de Cristo sobrepasan en su currículum a cualquier otro cristiano. Veremos sorpresas cuando el reino se devele y cada quien sea colocado en el lugar que le corresponde. Porque si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Entonces, tú sabes, necesitamos un consolador. Necesitamos un consolador. Recientemente leía una carta de un hermano, un reformador belga, años 1500 y tanto. Le escribía a su esposa, estaba a pocas semanas de partir, lo habían puesto preso y lo iban a ejecutar. En esa carta le decía a la esposa y exaltaba al Consolador. Y decía: el Consolador me ha consolado aquí en la prisión y te va a consolar a ti también. No tenemos que echarle la culpa a nadie de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando. Ha sido la voluntad de Dios. Y entre otras cosas le decía que estaba agradecido que Dios lo había considerado digno de que su nombre fuese incluido en la gloriosa lista de los mártires por causa del Evangelio. Eso solamente lo hace el Consolador. Cuando viene a tu vida y te puede consolar en medio de las aflicciones y de las persecuciones más severas. Esta línea de pensamiento no solamente la tiene Pablo, esta línea de pensamiento la sostiene Pedro también. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 y el 19, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Pedro dice esto, uno se sorprende, ¿no? Porque uno, y eso es parte de lo que es la doctrina que hoy en día se ha sentado en medio de la iglesia, sobre todo en la parte occidental de la iglesia, ¿no? Como que, bueno, si el sufrimiento estuvo completo en la cruz, entonces ya más nadie tiene que sufrir porque Cristo sufrió por todos. Y eso es cierto. Tu sufrimiento no puede hacer nada por causa de tu salvación, porque ese sufrimiento ya está completo en Cristo y nadie va a complementar o añadir a ese sufrimiento. Pero el sufrimiento que nos toca padecer, cada uno de nosotros en lo personal o como colectivo, está directamente relacionado con lo que Él está edificando en nuestras vidas. Ese sufrimiento es parte de esa forma o de esa manera, explicado en otras palabras. Juan 15, cuando dice que mi papá es el labrador, y el labrador viene y revisa la viña y la poda y la tala para que dé más fruto. Así que Pedro nos asegura: tú no eres el único cristiano que está sufriendo. Todos los cristianos estamos sufriendo. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si algo extraño te estuviese aconteciendo. No te sorprendas. Eso es lo normal para nosotros los cristianos. Y luego nos dice algo que sin el Consolador es imposible hacer. Dice: gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El Consolador te permite sentir gozo, no por el sufrimiento,
sino por lo que esto logra. Cuando los apóstoles, porque él no hablaba por hablar, ¿no? Si alguien venía a decirle, muy rico Pedro que tú hables así, Pedro tranquilamente podía decirse, sabe amigo, literalmente he sido azotado por la causa de Cristo. Me han dado con varas en la espalda por causa de Cristo. Y junto con mis 11 compañeros he salido gozoso de ese lugar, y nos veíamos la cara los unos a los otros y nos reíamos y nos gozábamos, aunque las espaldas nos dolían como nada y estaban rotas y quizás sangrantes, no porque fuésemos masoquistas, sino que entendíamos cómo esto nos perfeccionaba a nosotros como parte del reino, y cómo esto iba a ser utilizado para la gloria de Dios en el alcance de más y más almas. Pero solamente podían gozarse de esa forma por causa del Consolador. Así que no nos es extraño, o no nos debe ser extraño, que una de las primeras cosas que Cristo dice acerca del Espíritu Santo, otro Consolador, porque que aquí vamos a tener aflicción, aquí vamos a ser perseguidos, aquí nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento nos hace participantes de los padecimientos de Cristo. Y luego Pedro dice, mirando al futuro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En los versículos subsiguientes del 14 al 18, Pedro razona para hacernos entender que hay gente que está sufriendo porque merece sufrir, ¿no? Porque han hecho lo malo y lo malo le ha traído consecuencias, para que no se confunda como que cualquier sufrimiento que estoy padeciendo se lo voy a achacar a Dios. Pero sí, hay uno de los cuales no puedo escapar, de los cuales no me los he buscado, de los cuales yo no he sembrado para eso, y sin embargo soy participante de esos. Y ahí Pedro me dice, en esos gloríate, porque esos traen fruto y fruto de vida eterna. Y en el versículo 19 nos asombra con esta verdad. Bueno, por lo menos me asombra a mí, no sé de ti, pero nos asombra con esta verdad, o me asombra con esta verdad. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. No puede ser que la voluntad de Dios sea que yo sufra, que yo padezca. Algunos hermanos contienden con esto por años, se enojan con Dios. Algunos hasta le dan la espalda a Dios y dicen, sabes, si tú eres un Dios así, yo no te quiero a ti como Dios. Y se van y se dan media vuelta, sin entender el alcance de las palabras que están diciendo. Muchas veces originado precisamente porque el padecimiento y el sufrimiento es tan hondo, tan profundo, mueve nuestras emociones, nuestra parte emocional de una manera tal que nos estremece, que si no estamos bien agarrados de su palabra, no estamos bien enamorados del Consolador, pudiéramos deslizarnos, y a veces sin posibilidad de retorno. Porque aquí literalmente Pedro está diciendo por el Espíritu Santo que hay padecimientos en conformidad con la voluntad de Dios. Cuando leemos el libro de Job, si equivocadamente has interpretado a nuestro Dios como que come casquillo, ¿no? Y que el padecimiento de Job tenía que ver con Satanás y no con Dios, no has entendido. Debes leer el libro nuevamente. Porque en el momento que Dios permitió que el diablo, que el Señor lo reprenda, tocara a Job, era el momento que ya Dios había planificado que él tenía que ser probado, y que esa prueba iba a lograr que Job creciera en conocimiento de su persona y lo amara más. Y sabes, Job no entendía nada de lo que estaba pasando, y sin embargo se resistió a pecar. Y se decía para sí mismo, aunque yo no entienda nada, Él tiene un propósito, Él tiene una razón, yo en Él confío y en Él confiaré aunque Él me mate.
Óyeme, el libro de Job está puesto así como un estandarte para todos aquellos que hablen de su sufrimiento. Y sabes, yo como pastor te voy a escuchar y voy a tener empatía contigo y te voy a consolar, y en el momento oportuno, cuando el Espíritu me indique, te voy a llevar a la palabra para que sea el mismo que te confronte y te consuele, porque definitivamente para cada uno de nosotros el sufrimiento que tiene es el más grande y el único quizás que lo está pasando y nadie lo entiende. Pero lo de Job es de otro mundo, mis amados, ¿sabes? Yo no me imagino, literalmente como te digo, no me lo puedo imaginar qué pudiera sentir mi corazón con la pérdida de un hijo, de uno, aunque me quedaran los otros. Así que cuando veo a Job, que no tenía uno, sino 10, y los 10 los perdió en el mismo día, en la misma situación inverosímil, donde Job pudiera comenzar a pensar, pero ya va, yo oro por ellos, yo sacrifico por ellos, yo te pido por ellos, tú eres un Dios poderoso. Oye, tú no podías hacer una barrera que aguantara ese viento que venía tan fuerte que golpeó una de las esquinas de la casa y se cayó y los mató a todos, a los 10 muchachos. Tú tienes poder, tú puedes hacer eso. No, Job no tomó esa actitud. Y no solo perdió los hijos, perdió toda su riqueza. Era uno de los hombres más ricos. Y no las perdió porque hizo malas inversiones. No, fue como que golpes de fortuna, vamos a poner eso entre comillas. Y Job permaneció allí. Allí, a ese libro vuela mi mente cuando leo los que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me hace pensar en el hombre celestial, el hermano Jung. Cuando se vio preso ya fuera de China, en una de las prisiones más horribles, en uno de estos países allá del lejano oriente, y los hermanos comenzaron a hacer diligencias para sacarlo. Él le dijo: no estén tan apurados, no, Dios me trajo a este lugar, porque aquí nadie va a entrar a predicar el evangelio, y Dios me puso aquí para que predicar el evangelio, porque estas almas necesitan de Cristo. Y el hermano Jung estaba padeciendo allí igual que todos los demás presos. No era un preso que tenía como que categoría, no, igualito que los demás presos. Y sin embargo, al igual que el José de la antigüedad, que le dijo a sus hermanos: ustedes pensaban que me estaban haciendo mal, pero Dios estaba en el asunto, para que ahora, en este instante, en este momento, ni ustedes ni yo muramos de hambre y la nación pueda preservarse. De esa misma manera, Jung no achacó su padecimiento, su sufrimiento, cuando se suponía que iba camino a la libertad, a otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Ahora, cuando vamos a 2 de Corintios, conseguimos algo bien interesante. 2 de Corintios 1, 3 y 5 dice de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El propósito de ser consolado no es solamente que Él me apapache y yo me sienta ahí apapachado, seguro en los brazos del Padre. Es que a su vez yo sea un instrumento en las manos de Dios para decirle a mis hermanos: así como yo he sido consolado, tú también vas a ser consolado, porque nos hemos acercado al Dios de toda consolación. Y Pablo sigue disertando y asegura: porque de la manera que abundan
en nosotros las aflicciones de Cristo, no me gusta la palabra abunda en aflicciones, ¿no? Pero ahí está escrito así. Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Quiere decir, mis amados, que cada vez que somos atribulados, cada vez que somos perseguidos, cada vez que somos afligidos, Él está allí con nosotros. Nunca estamos solos. Creo que, iba a decir todo, pero no tiene por qué ser necesariamente todo, ¿no? Pero ya de hace mucho tiempo, pues no, he conocido ese testimonio del hombre que se veía caminando en una playa y veía 2 pares de huellas en la arena y entendía que eran las huellas de Cristo y las huellas de Él. Pero se sorprendía que en sitios difíciles de la playa un par de huellas desaparecía y su interpretación fue: oye, cuando la cosa se pone difícil te vas, ¿no? Y me deja para que yo lo pase solo. Es muy normal, ¿no? No es criticable este pensamiento, porque de alguna forma tenemos siempre ese yo al centro, hasta que el buen Señor, nuestro buen y amado Padre de toda consolación, tuvo a bien explicarle: hijo, esas únicas huellas que ves cuando la cosa se pone difícil no son las tuyas, son las mías, porque yo te estoy llevando en mis brazos. Él es el Dios de toda consolación. No hay ningún sufrimiento, por duro y difícil que sea, ninguna aflicción, ninguna tribulación, ninguna persecución a la cual nos enfrentemos, que Él no esté con nosotros. Y cuando recibimos su consuelo, nos habilita y nos capacita para que podamos consolar a otros, para que podamos animar a otros y decirles a otros: no temas, no desmayes, Él es nuestro Dios, está con nosotros, nos va a salir al paso, te va a mostrar su bondad, porque lo ha hecho conmigo, y si lo ha hecho conmigo también lo va a hacer contigo. Ahora, en el marco de eso que Jesús le dijo del Consolador, también les dio esa verdad de la cual le hablé, que se quedaron quizás como atónitos, ¿no? Cuando les dijo: morará en vosotros, está con vosotros, pero morará en vosotros. Porque literalmente lo que estaba diciendo es: yo los voy a convertir en templo de mi espíritu. Y tú sabes, para nosotros hoy en día quizás se ha convertido esto como un lugar común, tan común que no le damos el valor que realmente tiene. Lo damos, vamos a decir, como algo automático, axiomático. Sí, es así, ajá, ¿y? Pero para ellos, que entendían el valor de esto, era una revelación explosiva, algo así como que te vuela la mente. Dice: ¿qué? Voy a hacerlo muy brevemente. ¿Sabes? Quería solamente hablar del Consolador, ¿no? De la parte del consuelo, pero el Señor me hizo sentir en mi corazón, aunque no te profundices en esto, porque sería toda una prédica completa, tócalo y hazlo ver para que las personas puedan al menos entender o buscar de tratar de indagar más acerca de esto, ¿no? En el principio, Dios habitó con los hombres aquí en la tierra, en el jardín del Edén. Pero cuando vino el pecado, Dios en su trono y los hombres aquí en la tierra. Y no es sino hasta que llega el tiempo de Moisés. O sea, estamos hablando más o menos unos 2400 años después de la caída, aproximadamente, que el Señor decide habitar nuevamente en medio de los hombres. Y tenemos un primer relato del descenso de Dios sobre la faz de la tierra en el monte Sinaí.
Y los pentecostales, así como yo, de corazón, así como descendió sobre el monte Sinaí, así descienda hoy sobre mí. Porque ese monte se partía en fuego, en mover de Dios. Finalmente, cuando Dios estableció la nación, ahí en el desierto, le dijo a Moisés: construye un tabernáculo, y allí en ese tabernáculo yo voy a habitar. Y la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, habitó otra vez en la tierra. Y no sé si logras entender la magnitud de esto. Durante 2400 años, si Dios es omnipresente, déjame explicártelo de esta manera para que entiendas, ¿no? Nosotros no somos omnipresentes, ¿no? Pero un poco para que entiendan. Yo estoy hoy aquí, tú me estás viendo hoy aquí detrás de este púlpito, conoces acá el local de la iglesia, y dice: pastor está allá en el local de la iglesia, pero yo no habito aquí. Cuando termine, voy a ir a mi habitación que queda temporalmente, ¿no? Porque mi habitación final está allá arriba. Temporalmente queda ahí en Palo Verde. De la misma manera, aunque Dios está en todas partes, porque Él sí es omnipresente, el lugar de su habitación es la morada celestial. Pero a causa del amor que tiene por nosotros, inmerecido e incomprensible, decidió habitar con nosotros en el jardín del Edén. La pusimos y dijo: me voy por mi casa. Permítame ser jocoso, con el debido respeto, porque el Padre es santo. Pero 2400 años después, porque no había abandonado su plan, dijo: voy a vivir otra vez con estos. Y decidió vivir allí en el tabernáculo. Y en el desierto pasó, y llegaron, conquistaron Canaán, los jueces, toda la historia que conocemos. Y llegó David, uno de los mimados de Dios, porque tenía el corazón conforme a Dios. Concédeme eso, papá. No puede ser que yo viva en un palacio y tuviese una tienda de campaña. David, yo no vivo en una tienda de campaña. Si tuviera mi palacio, el tuyo, es un rancho. Pero él amaba a David. Y le dijo: está bien, David. Les dio planos del templo, le dio dimensiones del templo. Le dijo: cuando esto esté listo, no lo va a hacer tú, lo va a hacer Salomón. Cuando esto esté listo, entonces ya no voy a habitar más en el tabernáculo, me voy a mudar del tabernáculo para acá, para este lugar. Y Dios habitó en medio de los hombres en la ciudad de Jerusalén. ¿Te has preguntado por qué Jerusalén levanta tanta, permíteme expresarme así, tanta roncha en medio de la humanidad? Porque Dios dijo: ahí voy a habitar en medio de los hombres, en Jerusalén. Y aunque su presencia ya no está allí, porque la Shekinah fue hace tiempo a causa de la idolatría y de los múltiples pecados, no quiere decir que Dios desistió en la idea de habitar en medio de los hombres. Así que cuando les digo: estará en ustedes, estará en nosotros, lo que le estaba diciendo es, ¿sabes? Más o menos por allí en la época de Ezequiel, ¿no? La época de Ezequiel, no sé, fueron más o menos como unos 700, 600 años antes de Cristo. La Shekinah se fue, el pecado de Israel estaba al tope y ya no vino más. Seguía existiendo el templo, pero ya no vino más, hasta que Jesús hizo aparición aquí en medio de la tierra. Y Dios, el verbo de Dios, caminó en medio de los hombres. Pero a cierto punto el verbo de Dios dijo: me tengo que ir. Oye, otra vez no va a dejar solo. Ya le echamos a perder en el Edén y te fuiste. Ya le echamos a perder con la idolatría en los tiempos de Ezequiel y te fuiste. ¿Te vas a ir otra vez? Ya va, sí me voy, pero no los voy a dejar solos. Tengo un nuevo plan donde voy a habitar. ¡Wow! ¿Dónde vas a habitar? Dentro de ustedes. ¡Pum! Dios está dentro de mí, Dios está dentro de ti. Dios, ese que caminó en el Edén, está caminando hoy en medio de la tierra en cada uno de nosotros. Y Pablo, que quizás fue el que mejor entendió esto, aunque no estaba allí esa noche, lo expresa en su carta a los Corintios. 2 veces lo dice. No sabéis, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
No sé si se está dando cuenta, pero cuando Jesús habló, dijo, va a habitar dentro de ustedes. Y Pablo, por revelación, entendió lo que significa que habite dentro de nosotros. Es que nos ha convertido en su templo. ¿Sabes? Ese templo fastuoso de Herodes que estaba construido antes del de Salomón, donde había decidido habitar la Chequina, ya no estaba más, ya no iba a estar más, aunque van a construir otro templo ya de cara al futuro, y no me voy a meter con eso ahorita, me voy a meter con la actualidad. Hoy la Chequina está habitando en cada uno de nosotros y somos templos vivientes del Espíritu Santo de Dios. Su casa, su morada es en nosotros. Y allí le estaba hablando en el capítulo 3 a propósito de cómo construimos sobre el fundamento que ya ha sido colocado, y nos recuerda, eres templo de Dios. Y más adelante en el capítulo 6 va a ser un recordatorio en función de esta mala costumbre que tenemos de darle placer a la carne. Ustedes no saben qué cantidad de veces he tenido que en esa oficina escuchar hermanos y hermanas que vienen, bueno, inmoralidad sexual. Porque los apetitos de la carne los seducen. Y para algunos que no pueden abandonar esto, porque son atraídos, seducidos de sus apetencias, entonces intentan justificarse. Ya, pero no es un pecado imperdonable, yo me puedo arrepentir, Dios no lo ve tan feo así para acá. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6, 19, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, no es solo tu alma y tu espíritu lo que le pertenecen a Él. Tu cuerpo, mi cuerpo, aunque está hecho a perder y va a ir al barro donde fue tomado, Él dice, me pertenece. Me perteneces íntegro y completo. Me perteneces en tu espíritu, lo más interno, en tu alma, donde está tu yo, en tu cuerpo, que es el transporte que usas para moverte aquí. Todo lo tuyo me pertenece, te compré con mi sangre. Por lo tanto, no hay libertad para que el cuerpo, justificado o queriendo uno justificarse porque ahí habita el pecado, pueda darle rienda suelta en sus apetencias. El cuerpo es mío. Y lo hace santo a pesar de su condición pecaminosa, que yo estoy habitando dentro de ti. Porque tú y yo, los cristianos, no solo somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma, cuerpo y Espíritu Santo, que está habitando dentro de nosotros. Y eso santifica mi espíritu, mi alma y mi cuerpo también. Por eso Pablo razona de esta manera: vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, del Espíritu, el cual tenéis de Dios. Por lo tanto, no sois vuestros, no nos pertenecemos. Amados, eso es así como mucho con demasiado. O sea, ya el hecho de que me consuele en todas mis penas y en todas mis cuitas y en todas mis situaciones, eso ya es wow, tengo consuelo del cielo, aunque esté sufriendo y padeciendo de la peor manera posible allí, aunque esté metido en el calabozo como Pablo y Silas, allí me va a conseguir y me va a consolar. No solo suficiente con eso, me dice, es que estoy dentro de ti, el consuelo lo llevas dentro y va a estar contigo para siempre. Los músicos pueden pasar, por favor. Y vamos ya a la última lámina. Vamos a saltar esa que está allí. Ahí es la narrativa de cómo, y la puedes leer tú luego, ¿no? Cómo descendió el Espíritu de Dios cuando Salomón inauguró el templo para que vea la santidad de Dios. Esa porción que hemos venido leyendo tiene inmerso en sí mismo un galardón, porque dice Juan 14, 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No sé si lo has logrado entender, ¿no? Porque siempre vemos
vamos a decir, el galardón, como lo que vamos a recibir una vez que terminemos la carrera. Y de alguna manera, vamos a decir, técnicamente eso es lo correcto, eso es lo que uno pudiera decir, eso es el galardón como tal, ¿no? No puedes recibir tu medalla o no puedes recibir tu corona hasta que no hayas terminado y hayas terminado con bien. Pero, como es imposible para nosotros correr esta carrera de una manera exitosa sin que Él nos ayude, entonces Él nos da, vamos a decir, galardones por adelantado, los cuales ya poseemos aún antes de correr, aún antes de llegar a la meta. Galardones en los cuales podemos fundamentarnos, asirnos y pararnos. Y este es uno de ellos. No os dejaré huérfanos. Él estaba diciendo a sus discípulos: hasta el día de hoy he actuado como un padre en medio de ustedes. No han tenido necesidad de nada. Les he guardado, les he protegido, les he provisto. He sido papá para ustedes, pero me tengo que ir. Pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar sin padre, no los voy a dejar sin cuidado, no los voy a dejar sin provisión, no los voy a dejar sin protección. Voy a estar en ustedes en la persona del Espíritu Santo. Así que este Espíritu Santo dentro de nosotros es un galardón en sí mismo. Este Dios dentro de nosotros convirtiéndome en un templo de Dios, en un templo de su Espíritu, es un galardón en sí mismo. Esto nos hace, en términos espirituales, acreedores del sello de Dios. Hay una porción de la palabra que dice que el sello de Dios, ¿no? O la salvación, lo que Dios ha hecho, está firme, ¿no? Con esta declaración, con este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Queriendo decir con esto que no es tanto que yo diga yo conozco a Dios y yo soy de Dios. Lo importante es que Él diga que me conoce y que yo soy de Él. Cuando tú lees Mateo 24, del 29 en adelante, cuando es el tiempo de la gran cosecha, pero la cosecha para la eternidad, es decir, el momento que Cristo retorna, en el momento que el sol se vuelve como sangre, la luna se oscurece, las estrellas caen del cielo, dice la Escritura que enviará a sus ángeles a los 4 rincones de la tierra para que recojan los suyos. Y el ángel no va a estar preguntando nada, solamente va a estar viendo: templo del Espíritu, templo del Espíritu, templo del Espíritu. Cualquiera que le diga al ángel: a mí, yo, no hay tu tía que valga. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, ese galardón, esas arras, ese adelanto, llevamos un sello que se ve en el ámbito espiritual de pertenencia al Rey, y por lo tanto de aquellos que vamos a participar cuando suene esa última trompeta y el Señor llame a los que son suyos. Por eso es un galardón. Y me gusta como Pedro lo plantea, ¿no? Porque Pedro, hablando de nuestra fe y diciendo que nuestra fe tiene que ser probada, para que cuando se manifieste Cristo sea hallada en alabanza, en gloria, en honra. Entonces menciona a Cristo, ¿no? Cuando se manifieste Cristo, dice lo siguiente. 1 Pedro 1, 8, 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Tú sabes quién permite eso? El Espíritu que habita dentro de nosotros. Cualquier ejemplo que ponga se queda corto. Pero es algo así, vamos a decir, como casarse a ciegas. Y los que están a tu alrededor te aseguran, voy a ponerlo desde la perspectiva del hombre, te ha tocado la mejor mujer de la tierra. Es la más hermosa, es la más bella, es la más bondadosa, la más cariñosa, pero jamás la has visto. Pero dentro estás convencido de que esa es la realidad y de que no serás defraudado. El Espíritu nos convence de que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres, es el deseado de las naciones, y produce en nosotros ese galardón dado por adelantado, un amor y un deseo por Él y para con Él, que no lo podemos explicar con palabras. Las palabras se quedan cortas. Todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos es finalmente verle cara a cara. Por eso hay ciertos cantos, canciones escritas de adoraciones que toman ciertas verdades y las profundizan, las ponen en melodía, vamos a decir así, y te tocan profundamente, ¿no? No puedo dejar de evitar pensar en estas cosas cuando escucho Cara a Cara de Marcos Vidal. Y comienza él en su canto a decirle: esto es lo que he esperado toda la vida, poder verte cara a cara. ¿Sabes? No me importa el lugar donde me vas a hacer sentar, no me importa el tamaño de la corona que me vayas a dar. Si me permites hacerte una única petición, permíteme mirarte por todo el tiempo que quiera, que nadie me diga nada, porque yo he esperado por esto toda mi vida. Con mis fallas, con mis errores, con mis caídas, con mi desliz, con mi levantar. Te he amado en tinieblas, en el país de las tinieblas te he amado. Te hemos amado en el país de las tinieblas. Y te hemos sabido bello, hermoso, bueno en el país de las tinieblas sin haberte visto, pero convencidos de que es así. Y solo anhelamos ese día. Y ese Espíritu dentro de nosotros nos dice: será así, es verdad, no lo dudes, porque así es. Que finalmente esas vendas que nos hacen permanecer ciegos serán removidas y nuestros ojos verán al deseado de las naciones, al dueño de nuestra alma, a quien nos compró con precio de sangre. Y ese, mis amados, si tú piensas que has tenido algún día feliz, yo puedo hablar de días felices en mi vida. El día que me casé, cuando nacieron mis hijos, el día que me gradué. Pero ninguno de esos días será mejor o más grande o más feliz que el día que mis ojos contemplen cara a cara a aquel a quien amo sin haber visto, aquel en el cual me gozo con gozo inefable, aunque ahora no lo vea. Porque ese día obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas.
Ponte de pie allí y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a pedir al Espíritu que venga sobre nosotros. Espíritu, Espíritu, Santo, Santo. desciende como fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de nuevo. Llénanos, queremos ver a Cristo. Muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Espíritu, Espíritu, ven, desciende como fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Ven como en Pentecostés y lléname de nuevo. Sí, Señor. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, llena nuestro ser. Hazte sentir en nosotros. Hazte sentir en nuestras vidas en esta hora, en este momento. Así como descendiste, Señor, sobre el monte Sinaí, y aquel monte temblaba, tu presencia estaba allí. Así como descendiste, Señor, ese día en el templo de Salomón, y tu fuego consumió el holocausto, y tu gloria llenó ese lugar, y nadie podía entrar ni ministrar, porque tú estabas allí. Sacude nuestra existencia, sacude nuestro ser, Espíritu de Dios. Hazte sentir con poder en nosotros. Haznos sentir que tu sello está allí, que estás en nuestro ser, que somos templo y que caminamos y andamos en tus huellas y en tus pisadas. Ven sobre la congregación, ven sobre cada hermano y cada hermana, y llena y llena y llena cada vida. Alienta, anima, consuela, conforta. No importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea el dolor, no importa cuál sea la tristeza. Dios de toda consolación, visita y toca y llena y satura. Anima y alienta, porque aunque hoy no te vemos, te amamos. Tú nos amaste primero, pero nos dices la capacidad de amarte de retorno con tu Espíritu dentro de nosotros, y anhelamos y deseamos tu presencia, tu presencia, tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la Grey, y te ruego que tu bendición descienda sobre cada uno. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, estamos despedidos. Nos vemos acá la semana que viene de nuevo por este mismo canal, hasta que el Señor determine lo contrario. Amado, camina en santidad y en rectitud, aunque cueste, porque la recompensa es grande. No te desanimes ni te desalientes, Dios está contigo. Quiero que sepas que te amamos y te extrañamos muchísimo y esperamos vernos pronto. Dios te bendiga.